El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Los fariseos le preguntaron a Jesús cuándo llegará el reino de Dios. Él les respondió: el reino de Dios no viene ostensiblemente, y no se podrá decir está aquí o está allí, porque el reino de Dios está entre ustedes. Jesús dijo después a sus discípulos: vendrá el tiempo en que ustedes desearán ver uno solo de los días del Hijo del Hombre y no lo verán. Les dirán está aquí o está allí, pero no corran a buscarlo. Como el relámpago brilla de un extremo al otro del cielo, así será el Hijo del Hombre cuando llegue su día. Pero antes tendrán que sufrir mucho y serán rechazados por esta generación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesucristo nos regala esta enseñanza sobre el reino de Dios, sobre el reino de los cielos, a partir de una pregunta que los fariseos hacen: ¿cuándo llegará? ¿Cuándo se va a instaurar ese reino? Porque los fariseos tenían una idea muy mundana, muy terrenal, del reino de Dios. Pensaban que ese reino sería algo visible en el sentido similar a los demás reinos de este mundo, que vendría el Mesías a Israel, a Jerusalén, y vendría tal vez con un gran ejército y se liberaría del poder de los romanos y llevaría a Israel al dominio del mundo, pero un dominio mundano, un éxito temporal, terrenal y nada más. O sea, una gloria humana. Era un Mesías temporal, o mejor dicho, un Mesías desviado del auténtico mesianismo, que era no rescatar a Israel de un imperio de este mundo, sino rescatarlo del pecado. Esta idea equivocada que los fariseos tenían y que se había también extendido en gran parte del pueblo de Israel. ¿Qué era ese reino? Simplemente un reino muy poderoso, como los grandes imperios del mundo, hasta el punto de no solo liberarse de los romanos, sino dominar. Esa era la esperanza de los fariseos, estaba cifrada en un Mesías así. Y por eso le preguntan a Jesús cuándo llegará el reino de Dios, cuándo se va a producir eso. Y Jesús le da una respuesta totalmente contraria a sus expectativas. El reino de Dios no viene ostensiblemente, como si les dijera: ese reino glorioso que ustedes esperan, lleno de riqueza, lleno de prosperidad, ese reino no lo van a ver. No es ese el reino de los cielos. El reino de Dios es invisible. Lo primero que Jesucristo dice, después va a decir algo más. Dice: está entre ustedes. Se refiere a él mismo, al cual los fariseos no reconocen como Mesías. Son ciegos, creen ver y no ven, son ciegos que guían a otros ciegos. Por eso dice: el reino de Dios no viene ostensiblemente, no es está aquí o está allí, en el sentido de una identificación así gloriosa, puramente temporal, puramente terrena. Y entonces dice: el reino de Dios está entre ustedes, porque Jesucristo es el Rey de ese reino del cual los creyentes participamos. Y los fariseos culpablemente se apartaban porque no reconocían a Cristo. Después de darles esta respuesta, como corrigiendo o mostrando que las esperanzas que tenían eran puramente mundanas y no esperaban en absoluto la redención de un pecado que ellos no reconocían tener, precisamente por el corazón endurecido, Jesús después les habla a los discípulos y les muestra un poco el sentido de la historia. Vendrá el tiempo en que desearán ver uno solo de estos días y no lo verán, ¿no? La historia donde nosotros no vemos a nuestro Señor Jesucristo con los ojos de la carne, aunque confesamos su presencia con los ojos de la fe. Y nuevamente a lo largo de la historia, como Jesús también lo advierte aquí, aparecerán falsos mesías, falsos anunciadores de estas prosperidades temporales, pero sin Dios. Dice: está aquí, está allí, les dirán: el reino de Dios está aquí, está allí,
Pero dice Jesucristo, no corran a buscarlo, porque el reino de Dios en primer lugar es una realidad interior, es una realidad espiritual, en primer lugar, a lo largo de la historia fundamentalmente. Pero llegará un día en el cual eso que es invisible, que está en el corazón de los hombres, esa presencia de nuestro Señor Jesucristo que no podemos ver con nuestros ojos, se hará manifiesta, pero no ya en el sentido que lo esperaban los fariseos, sino en el sentido definitivo del triunfo de Dios sobre el poder del pecado. Y allí no habrá ninguna duda. Nos dice Jesucristo, como el relámpago brilla de un extremo al otro del cielo, así será el día del Hijo del Hombre. No habrá ninguna duda. Será el fin de la historia cuando Jesucristo vuelva y manifieste definitivamente al universo entero el triunfo que nos obtuvo en la cruz, triunfo del cual nosotros participamos. Entonces va marcando como estas etapas, ¿no? Esa falsa esperanza de los fariseos, una presencia oculta de Dios en el mundo, en el corazón de los creyentes, en la iglesia, en los sacramentos, donde no vemos sino una manifestación externa de esa presencia del Señor, hasta su realización o expresión definitiva con su segunda venida. Y termina diciendo el Evangelio de hoy, pero antes tendrá que sufrir mucho y será rechazado por esta generación. Es decir, anuncia su pasión. Para que todo esto suceda, para que Jesucristo a lo largo de la historia continúe presente, redimiendo o aplicando una y otra vez constantemente los méritos de la redención, era necesario que atravesara por la pasión y la muerte, ser rechazado por el mundo, ser rechazado no solo por los fariseos, sino por todos aquellos que pretenden construir la historia o construir sus propias vidas al margen de Dios. Pero de ese rechazo y de ese sacrificio brota la redención hasta el fin de los tiempos. Pidámosle al Señor entonces que podamos también nosotros que ya participamos de ese reino ser cada día más conscientes de esa presencia y de esa participación nuestra, para que ya sea el día de nuestra muerte y fundamentalmente el día de la venida del Señor, también podamos brillar con ese resplandor con el cual el Señor nos quiere iluminar. Pidamos al Señor entonces que nos conceda esa gracia. Que así sea.